Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy vamos a empezar a hablar acerca del sistema visual, que básicamente sería el órgano de la visión, abarcando lo que sería el ojo, las estructuras accesorias al ojo, y he decidido pues dividirlo en dos partes. En esta parte principal pues abordaríamos lo que sería la órbita y el globo ocular, y una segunda parte hablando acerca de las estructuras accesorias al ojo. Si bien pude haberlo hecho en tres partes, abordando la tercera parte, lo de las vías visuales, pero eso subiría un video aparte, ya con respecto a la neuroanatomía, los pares craneales. Lo voy a individualizar ese tema para profundizarlo. Entonces hablaremos acerca de estas dos porciones, lo que sería órbita globocular y estructuras accesorias al ojo. Pero antes de pasar a esto, vamos a mencionar algunas generalidades. Si bien el sistema visual, pues también conocido como el sentido de la vista, pues está asegurado por el órgano receptor, a lo que conocemos como ojo, que este ojo presenta diferentes túnicas, las vamos a ver, y que de las cuales pues nosotros podemos encontrar en su porción más interna el origen del nervio óptico. Y a partir de aquí, pues de ahí más bien se dirigen las fibras hacia lo que serían las vías visuales. Bien, no solo hay que describir el ojo como tal, sino también todas las estructuras que ayudan al funcionamiento de la misma, como lo puede ser los músculos extrínsecos de los ojos, los intrínsecos, los reflejos que vamos a abordar, el aparato lagrimal para la lubricación, cada una de estas cosas que vamos a mencionar tiene una función importante si lo englobamos como el sistema visual. Y bueno, vamos a comenzar describiendo dónde se localizaría este sistema visual, que comprendería pues, la órbita. Bien, la órbita pues es esta porción del cráneo en el cual se va a alojar el globo ocular y las estructuras relacionadas a este. Y tenemos que describir qué huesos conforman la órbita. Bien, a la órbita se le describe en forma de una pirámide cuadrangular y una pirámide cuadrangular de base anterior, vértice posterior. También podemos describir con respecto a esta cavidad que encontramos en el cráneo, pues un techo o un piso, o también llamados pared superior o pared inferior, como se les facilite a ustedes, una pared lateral y una pared medial. Con respecto a la pared superior, el principal hueso que va a ayudar a formar pues, la mayor parte de la pared superior es la cara orbitaria del hueso frontal, y ahí lo podemos ver. Pero no solo eso, también las alas menores del esfenoides contribuyen a formar parte del techo o de la pared superior de la órbita. Aquí tenemos al esfenoides formando la pared lateral en conjunto con el hueso cigomático. Hay que recordar que esta porción se corresponde al ala mayor del esfenoides. Bien, ahí tenemos los dos huesos que forman la pared lateral, esfenoides, ala mayor del esfenoides para ser específicos, y el hueso cigomático. Si nos vamos a la porción inferior, la pared inferior o el piso de la órbita, nos encontramos con la cara orbitaria del hueso maxilar, pero también ayudando esta porción que sería del hueso cigomático, en naranjita. También en esta porción del piso se describe en algunos libros que el hueso palatino, la apófisis orbitaria del hueso palatino, forma parte de la pared inferior. Y ya por último tenemos la pared medial, conformada principalmente por, si nos vamos de anterior a posterior, pues nos encontraríamos con apófisis frontal del hueso maxilar, posteriormente el hueso lagrimal y posteriormente a este el hueso etmoides. Serían los principales huesos que conformarían la pared medial de la órbita. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los bordes. A los bordes los describimos como en ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Si bien nosotros sabemos que tenemos un borde supraorbitario, un infraorbitario,
Pero cuando nosotros hablamos de la órbita, nos referimos a 4 bordes que se localizan en los ángulos de estas, que sería un borde superolateral conformado por el hueso frontal y el cigomático, un borde inferolateral conformado principalmente por el cigomático, un borde inferomedial conformado principalmente por el hueso maxilar y por último un borde superomedial, ahí me faltó una O, borde superomedial conformado por hueso frontal y el hueso maxilar, formando así también a lo que denominamos ya en conjunto, o si hacemos una línea que rodeara o pasara por todos los bordes, es a lo que llamamos base, que es la base de la órbita mirando hacia anterior, mientras que el vértice de la misma se corresponde a la parte medial de la fisura orbitaria superior, esta pequeña porción que se corresponde al vértice. Serían pues, las estructuras que estarían formando la cavidad orbitaria. Ya una vez que hemos descrito la órbita, podemos pasar a describir el globo ocular. Al globo ocular, pues, tiene una forma esférica, algo ligeramente aplanada de arriba hacia abajo, pero si bien nosotros la podemos comparar con lo que sería el globo terráqueo. Igualmente, si aplicamos los conocimientos de geografía, de meridianos y paralelos, pudiésemos aplicarnos también al globo ocular. Por lo tanto, en la Tierra nosotros tenemos un polo norte y un polo sur. En el globo ocular tenemos un polo anterior y un polo posterior. Y recuerden que la línea que une ambos polos se le conoce como eje. Bien, la perpendicular al eje se le denomina ecuador. Entonces, el ecuador en el globo ocular divide un hemisferio anterior, un hemisferio posterior. Y ya por último tenemos los meridianos, que son estas líneas que unen polo a polo, pero añadiéndose la circunferencia del propio globo ocular. Si bien podemos decir que el globo ocular es casi esférico, ya que en su porción más anterior, correspondiéndose a la córnea, que ya lo vamos a ver, presenta pues una ligera protrusión y no sigue tanto la disposición de los 5 sextos posteriores, que ya los vamos a hablar. Entonces, topográficamente, recordando un polo anterior que se corresponde a la córnea, un polo posterior y el ecuador dividiendo al eje en 2 hemisferios, uno anterior, uno posterior, y ya por último los meridianos, que en el cual son estos círculos mayores que van de polo a polo. Muy bien. El ojo, con respecto a la relación en las órbitas, el globo ocular, mejor dicho, se describe que se encuentra más superior que inferior y más medial que lateral. Por lo tanto, con respecto a la órbita, tiene una posición superomedial. Y que este globo ocular abarca el tercio anterior de la órbita. Sus 2 tercios posteriores, o si bien todo el espacio que se encuentra vacío, suele estar ocupado por tejido adiposo, por las estructuras accesorias al ojo. Y bien, si aquí nos fijamos, observen que con respecto al ecuador, se mantiene en un plano independientemente a los ejes de la órbita. Esto pues ayuda al momento de la percepción de la visión, que lo veremos inclusive en la retina que se forma, que la fobia central, o ya propiamente en las vías de la visión, e inclusive en la histología tiene un punto importante. Bien, continuamos. Aquí es lo que les mencionaba. El ojo se encuentra en el tercio anterior y más cerca de su pared medial y de la pared superior, y que todo se encuentra rodeado por tejido adiposo y por las estructuras asociadas al globo ocular. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la constitución anatómica del globo ocular. Y esta la podemos dividir básicamente en 3 paredes, en 3 túnicas, en 3 envolturas.
La más externa se compone o se le denomina túnica fibrosa o capa fibrosa del globo ocular, el cual está constituida por la córnea anteriormente y posteriormente por la esclerótica. Tenemos una capa media que es la túnica vascular o también denominada uvea, de ahí proviene el término uveitis, en el cual está conformada por tres estructuras: la coroides, el iris y el cuerpo ciliar. Simplemente ver de una vez que el cuerpo ciliar también presenta dos porciones: el músculo ciliar y los procesos ciliares. Y la capa más interna del globo ocular, o la envoltura más interna, se corresponde a la retina, o también denominada túnica nerviosa, ya que es en donde van a incidir los rayos de luz y se van a provocar el origen de las vías visuales, el origen del nervio óptico. Muy bien, vamos a empezar a describir la túnica fibrosa. Bien, la túnica fibrosa, recuerden, está constituida por la esclerótica en sus 5/6 posteriores y en su sexto anterior está constituido por la córnea. Estas porciones se ven separadas a través de algo que denominamos el limbo de la córnea, que sería justamente esta zona de aquí, y que en la profundidad del limbo de la córnea encontraríamos el conducto de Schlemm, o también llamado el seno venoso de la esclerótica, que es un punto de drenaje de las cámaras anteriores que produce el humor acuoso. Bien, vamos a hablar acerca de la túnica fibrosa, que se conforma por la esclerótica y la córnea. Si hablamos primeramente de la esclerótica, pues es esta zona que abarca los 5/6 posteriores del globo ocular. La esclerótica le podemos describir una cara externa y una cara interna. La cara externa es opaca a la luz y por lo tanto tiene un color blanco a azulada, pero que se puede volver amarillenta en casos de alguna patología que esté provocando algún tipo de ictericia, o inclusive propiamente pues el proceso de la edad puede formar amarillentas las escleróticas. También la cara externa está íntimamente relacionada con la vaina del globo ocular. Si nosotros hacemos un zoom en la porción más externa de la esclerótica, podemos ver un pequeño espacio negro, que es el espacio epiesclerótico, en el cual se encuentra separado por la vaina del globo ocular o cápsula de Teno. La cara interna de la esclerótica está en contacto con la coroides, unida a esta a través de vasos sanguíneos y una capa de tejido conectivo a la que se le denomina lámina fusca. Bien, la esclerótica presenta dos forámenes: un foramen posterior, en el cual más que foramen es una lámina cribosa, ya que se encuentra perforada por todos estos nervios que pues, forman parte del nervio óptico, que forman parte del nervio óptico, perforando así la esclerótica. Y por último tenemos un foramen anterior. El foramen anterior, que no es nada más que la continuación de la córnea. Bien, ahora si hablamos de la córnea, pues este abarca el sexto anterior. Y si se fijan, la córnea de cierta manera protruye y no sigue completamente la circunferencia de la esclerótica. La córnea también le podemos describir dos caras: una cara anterior, que es convexa en contacto con las conjuntivas y pues el aire propiamente dicho, y una cara posterior, que forma la pared anterior de la cámara anterior del ojo. La córnea va a estar no unida, sino porque sabemos que es continuación, pero en el punto donde la córnea se continúa con esclerótica se le denomina
limbo de la córnea. Y en la profundidad de este podemos encontrar el seno venoso de la esclerótica, o también llamado conducto de Schlemm, el cual es el punto de drenaje del humor acuoso, que ya vamos a describir, que este se forma en la cámara posterior, pasa a la cámara anterior y drena por el conducto de Schlemm, que pues en patologías en las que no se puede drenar, cuando hay una obstrucción de este conducto o algo que impida que drene el humor acuoso, es a lo que denominamos glaucoma. Si aquí vemos, si hacemos un zoom a todo esto, tendríamos la córnea, el limbo de la córnea, continuándose con la esclerótica. Recuerden, la esclerótica unida a la coroides a través de la lámina fusca y posterior y más bien externamente relacionándose con la cápsula de Teno. Y en el limbo de la córnea encontramos el seno venoso de la esclerótica o conducto de Schlemm, por donde estaría drenando el humor acuoso. ¿Cuál sería la vascularización y la inervación de esta capa fibrosa? Bueno, correspondiéndose a la esclerótica, va a estar irrigada por las arterias ciliares cortas posteriores y las arterias ciliares anteriores. Hay que recordar cuáles son las arterias ciliares. Bueno, tenemos tres grupos: las ciliares cortas posteriores, las ciliares posteriores largas y las ciliares anteriores. Las ciliares posteriores, tanto cortas como largas, son ramas de la arteria oftálmica, mientras que las anteriores suelen ser ramas de las ramas musculares que también origina la arteria oftálmica. Pero bueno, principalmente la esclerótica va a estar irrigada por las ciliares cortas posteriores y las ciliares anteriores. En cambio, la córnea no tiene irrigación. Esta se nutre a partir del humor acuoso internamente y lo que sí comparten en común ambas es que tienen inervación. Lo único que las diferencia pues, es la irrigación. Bien, la inervación también está dada por los nervios ciliares, provenientes también del nervio oftálmico. Van a estar irrigando la esclerótica y a la córnea. Muy bien. La siguiente capa a la que describimos es la coroides. La coroides pues representa los 3/4 posteriores de la esfera. A la coroides le describimos una cara externa que está en contacto con la esclerótica, unida a través de la lámina fusca y los vasos que se encuentran allí. También tenemos una cara interna, que ésta se encuentra en relación con la retina, pero sin adherirse a ella. Es por eso que se pueden dar los procesos de desprendimiento de la retina. Bien. Al igual que la esclerótica, presenta dos forámenes. Un foramen posterior que pues, se encuentra atravesado por el nervio óptico. Mientras tanto, el foramen anterior se encuentra marcado por la ora serrata, que es esta zona que está de cierta manera relacionándose o delimitando una parte anterior para corresponderse al iris y al cuerpo ciliar, y una parte posterior que sería propiamente la coroides. Bien, si nos dirigimos por delante de la ora serrata, que sería esta porción de aquí, encontraríamos a lo que sería el cuerpo ciliar, conformado por dos estructuras que ya los mencionamos: el cuerpo ciliar y el iris. Bien, ahora vamos a hablar acerca de el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar se interpone entre la coroides posteriormente y la circunferencia del iris anteriormente. Bien, al cuerpo ciliar hay que entenderlo como una formación musculovascular, ya que va a estar ricamente irrigada y pues va a presentar músculos en su conformación interna. Lo que les comenté al principio, el cuerpo ciliar se conforma de dos porciones. Una que sería el músculo ciliar, que está conformado por tres tipos de fibras,
fibras meridionales, fibras longitudinales y fibras circulares, y una porción posterior que serían los procesos ciliares. Estos se disponen en circunferencia, dando algo que se le conoce como corona ciliar, que en esta imagen aquí lo podemos observar, que aproximadamente son 80 procesos ciliares, que pues, en su conformación interna encontramos los densos lechos capilares, de los cuales van a estar formando el humor acuoso. Entonces, puede ser una pregunta de examen: ¿en dónde se produce el humor acuoso? En los procesos ciliares, que a su vez forma parte del cuerpo ciliar y a su vez pues de la capa vascular o úvea del globo ocular. El humor acuoso drena algo que denominamos cámara posterior del ojo, pasa por la pupila para llegar a la cámara anterior y así drenar en el conducto de Schlemm. Sería más o menos el trayecto que tomaría el humor acuoso. Muy bien. Ahora, si hablamos de la porción que nos falta de la túnica vascular, pues sería el iris, que es esta porción coloreada, la que le da el tono de ojo a los individuos. Bien, al iris le podemos describir dos caras. Una cara anterior, que pues generalmente tiene color, que aquí hay un dato curioso: el color normal del iris es café, mientras que las personas que tienen los ojos azules o verdes, o inclusive por ahí unos casos de hasta morado o violeta, son mutaciones genéticas. Ese es el dato curioso. Bien, la cara anterior pues se corresponde a esa parte coloreada del iris, y que ésta se encuentra pues marcada o presenta un relieve formado así por estrías radiadas y pequeñas criptas que dan lo característico a esa porción del iris, mientras que la cara posterior está en contacto con el cristalino y formando la pared anterior de la cámara posterior del ojo. Muy bien. También nosotros le podemos describir dos circunferencias. Una circunferencia mayor, que es propiamente la que está relacionado con la córnea, formando así el ángulo írido-corneal, este que podemos observar si tenemos una línea aquí y otra acá. El ángulo que se forma entre esas dos porciones se le denomina ángulo írido-corneal. Eso correspondiendo a su circunferencia mayor, mientras que su circunferencia menor va a formar o va a estar perforada algo que denominamos la pupila, que no es nada más que el paso o una abertura que permite el paso del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, y que igualmente la pupila o en conjunto con el iris permite ya sea que se agrande la pupila formando algo que se denomina midriasis, o estrechándola, algo que se le denomina miosis. Muy bien. ¿Cuáles serían las arterias y los nervios que estarían actuando en esta capa vascular? Bueno, la coroides, pues como lo dice su nombre, forma parte de la túnica vascular, por lo tanto la coroides, el cuerpo ciliar y el iris van a estar ricamente irrigados. Si bien la coroides está irrigada tanto por las ramas, las arterias ciliares cortas posteriores, las arterias ciliares largas posteriores. El iris va a estar irrigado por las arterias ciliares largas posteriores y las arterias ciliares anteriores. Pero bien, ¿qué podemos describir acerca de la irrigación? Bueno, si bien tenemos las cortas posteriores, aproximadamente una docena, que irrigan pues esta parte posterior que sería la coroides, mientras tenemos las arterias ciliares posteriores largas, casi siempre en número de dos, una medial y una lateral.
¿Cuál es la diferencia de las cortas? Que estas se dirigen, no dan ramas, se dirigen hasta la circunferencia mayor del iris, formando así el círculo arterial mayor del iris. Mientras que, bueno, en conjunto con las ciliares largas posteriores y las arterias ciliares anteriores, que ya habíamos mencionado que pues, eran ramas de las ramas musculares, forman o ayudan a formar el círculo arterial menor del iris. Entonces ustedes fíjense que el iris está ricamente irrigado, al igual que su circunferencia mayor como la menor. En la mayor vamos a encontrar más irrigación, ya que en la profundidad vamos a encontrar el cuerpo ciliar. Y en el cuerpo ciliar, pues más específicamente los procesos ciliares, en donde encontramos esta densidad de lechos capilares que forman el humor acuoso, que no es nada más que un ultrafiltrado del plasma. Bien, correspondiendo a las venas, igualmente drenan a las venas ciliares o también forman plexos que llegan a lo que denominamos venas vorticosas. Y estas venas vorticosas pues pueden ser afluentes a las venas oftálmicas o inclusive pueden formar conexiones con los plexos, ya sea pterigoideo, el plexo cavernoso. Muy bien, sería la irrigación. Con respecto a la inervación, pues estaría dado por los nervios ciliares que pues provienen del nervio oftálmico. Ya por último vamos a pasar a la túnica más interna, la túnica nerviosa o también pues denominada propiamente como retina. Bien, la retina igualmente le describimos dos caras. Una cara externa en relación con la coroides y una cara interna pues en relación con lo que sería el humor vítreo. La siguiente capa que describimos pues sería la túnica nerviosa o simplemente llamada como retina. La retina pues sabemos que es el origen o donde encontramos el cuerpo de la neurona ganglionar, que sería el origen del nervio óptico. Bien, las fibras que provienen de estas neuronas ganglionares convergen hacia el disco óptico, que ahorita lo vamos a describir, y esta a su vez pues se continúa con el nervio óptico, perforando así la coroides y la esclerótica. Bien. La retina pues es un órgano receptor, ya que aquí es en donde van a incidir pues, los rayos luminosos y pues se va a empezar la vía de la visión. Muy bien. A la retina nosotros le podemos describir dos partes. Una porción óptica que abarca casi toda la porción de la retina, que se extiende desde lo más posterior, pero que anteriormente esta termina a lo que sería el nivel de la ora serrata. Esta que observamos aquí terminaría en esta porción. Mientras que la porción más anterior se le conoce como la porción ciega de la retina, ya que esta pues solo encontramos una capa de células pigmentarias y no hay como tal fotorreceptores que ayuden a la estimulación de las neuronas ganglionares. Bien, si nosotros hacemos un corte coronal al ojo, nos encontraríamos con esto, poniendo en manifiesto pues la retina. Medialmente, con respecto al eje transversal, encontraríamos una porción blanquecina que se encuentra deprimida en su centro, que se le conoce como disco óptico o papila, que no es nada más que el origen, bueno, no el origen, sino la salida del nervio óptico. Entonces todas las fibras nerviosas convergen hacia ese punto, pues para salir por el nervio óptico. Mientras que lateralmente al disco óptico encontramos una porción más amarillenta que se le conoce como mácula lútea. Esta porción de aquí, casi correspondiéndose a su polo posterior. Bien, la mácula lútea
se encuentra deprimida en su centro, a lo que denominamos fóvea central. Si hablamos un poco de la fisiología, esta mácula lútea es el punto donde van a recibir la mayor cantidad, pues, de rayos luminosos. Igualmente, si les pongo esta imagen, vean cómo la luz incide, pasa por el ojo, los sistemas de lentes, pero en donde más llegan es a este punto de la fóvea central. Bien, entonces el centro de la fóvea pues es el punto en donde llegan más o donde inciden los rayos luminosos. Igualmente esto histológicamente, recuerdan que tenemos la fóvea, una pequeña mosquita, pero que en la histología pues es que todas las capas internas de la retina se hacen hacia un lado para permitir que la luz llegue e estimule, pues, más fácilmente a los conos, que son estos fotorreceptores que ayudan a la detección del color. Bien, algo que me faltó mencionar es que al disco óptico también se le conoce como el punto ciego de la retina, y que pues es el factor que delimita el escotoma fisiológico. Muy bien. ¿Cuál sería la vascularización de la retina? Sencillamente, pues a través de la arteria central de la retina. Esa proviene de la arteria oftálmica, penetra y se dirige a través del nervio, y una vez que llega a la cavidad interior del globo ocular, pues se divide en ramas temporales, superiores e inferiores, y en ramas nasales, también superiores e inferiores. Y la vena, pues tomando la misma disposición. Ahora, si hablamos de los contenidos del globo ocular, pues básicamente va a estar dado por tres porciones: el lente o el cristalino, anteriormente, y posteriormente a él el cuerpo vítreo, y por último pues las cámaras del ojo. Si hablamos primeramente del cristalino o el lente, bueno, esta porción es una lente biconvexa, transparente y elástica. Este se encuentra por detrás del iris y por delante del cuerpo vítreo. Se encuentra en su posición ya que a los laterales, o más bien en toda la circunferencia del lente, encontraríamos estos pequeños ligamentos que van del cristalino a los procesos ciliares. Y estos a su vez, pues propiamente al cuerpo ciliar, ¿no? Ya si lo decimos general. Entonces, esto es a lo que se le denomina como zónula ciliar o zónula de Zinc, que al momento de los reflejos de la acomodación, pues van a actuar en conjunto con los músculos, permitiendo así alargar o abombar el lente, pues dependiendo de lo que estemos enfocando. La cara anterior del cristalino convexa, relacionándose con el iris, y la cara posterior también convexa, relacionándose con el cuerpo vítreo. Por eso es que se le dice que es una lente biconvexa. Este cristalino es completamente transparente, que claro, en el adulto puede provocar opacamientos, que es algo que denominamos cataratas. Entonces el origen de las cataratas pues sería a nivel aquí del cristalino. El cristalino no tiene irrigación ni inervación, y pues se nutre a través del humor acuoso que secreta los procesos ciliares. Si nos vamos hacia posterior, nos encontraríamos con la cámara vítrea. La cámara vítrea es toda esta porción posterior al cristalino, y que en ella encontramos el humor vítreo. Si bien esta cámara vítrea estaría ocupando los 2/3 posteriores del globo ocular. En su parte anterior vemos cómo se encuentra deprimida por el cristalino,
que es a lo que se le conoce como fosa hialoidea. Y posteriormente también puede presentar una ligera depresión correspondiéndose al origen del nervio óptico. Si bien esta porción, este humor vítreo, se encuentra rodeado de algo que se denomina membrana vítrea o membrana hialoidea. Pero ojo, esta membrana no es nada más que la condensación de las capas externas del humor vítreo. Es acelular, no tiene ninguna célula. Y pues tiene una conformación muy parecida a lo que sería una gelatina. Una gelatina o clara de huevo mencionan por ahí los libros. El humor vítreo se encuentra atravesado por un conducto que es el conducto hialoideo o también denominado conducto de Cloquet-Still, que pues en el feto se correspondía a la arteria hialoidea, que obviamente se oblitera, formando pues este remanente, que al igual las paredes del conducto está formada por la membrana vítrea, que recuerden no es nada más que una condensación del humor vítreo. Y si hablamos de las cámaras de los ojos, pues tenemos una cámara posterior que ya la habíamos descrito, formado por medialmente los procesos ciliares, posteriormente la zónula de zinc, lateralmente el cristalino y anteriormente el iris. Se origina el humor acuoso, pasa hacia la cámara anterior a través de la pupila. Recuerden, la cámara anterior se forma anteriormente por la córnea y posteriormente por el iris. Entonces el humor acuoso pasa a la cámara anterior y llega al conducto de Schlemm o seno venoso de la esclerótica. Y bien, hasta aquí terminaríamos de hablar acerca de esta primera parte de lo que es el sistema visual. En el segundo video hablaremos acerca del aparato de protección del ojo, los músculos extrínsecos. Y bueno, con esto acabaríamos. Con una duda, comentario, dejarlo por favor ahí en los comentarios. Igualmente alguna aportación o una corrección al video. No olviden pues dejar su like, compartir el video. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por verlo.